María. Muchas gracias a todos los participantes. Hoy, 9 de mayo de 2024, tenemos nuestro cuarto o quinto webinar de lo que viene siendo este curso 2023-2024 para estudiantes que probablemente quieran hacer el curso 2024-25, 25-26 y en adelante. Hoy traemos un webinar que habla de las oportunidades universitarias europeas y tenemos un montón de opciones que son prácticamente todos aquellos países relevantes donde uno pueda estudiar y hacer una carrera universitaria. Em, un breve recordatorio. Si me disculpéis un segundo, voy a poner el formato de completo. Cambiar a pantalla completa. Eso es. Eso es un tema interno, pero que luego cuando quede grabado se verá mucho mejor. Vale. Todos aquellos que estéis utilizando un laptop, un ordenador, pues nada, mantener a los participantes a la vista, en este caso a mi compañero Pablo, lo estaréis seguramente viendo, está ahí añadido en destacado. Y luego también aquellos que lo estéis utilizando desde un formato móvil, pues deslizar a la derecha y a la izquierda para ver a los participantes, a Pablo, o ver lo que es la presentación. Queremos dar las gracias a Unidream, que la mayoría de la gente que estáis aquí probablemente venís a través de ellos y ya lo conocéis. Venimos ya varios años colaborando juntos en la labor de orientar y ayudar a los estudiantes. Ellos tienen una labor muy inicial, una fase muy concreta y nosotros digamos que damos una continuidad. Y a través de sus competiciones que se realizan prácticamente en toda España, donde luego va habiendo unas semifinales y una final. Concretamente, mañana hay una semifinal en Gandía, en el Colegio Los Naranjos, que estaremos allí dando una breve charla y hablando con los estudiantes. Pues en estos campeonatos lo que se hace es una serie de pruebas y que ayudan para la orientación de cada uno de los estudiantes, unas pruebas conjuntas y al final pues hay una serie de premios para aquellos que ganan. Aquí EducoWay colabora y lo que hacemos es participando, aportando una beca. Será dentro de unos meses en la IE Tower de Madrid, uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, la quinta torre o rascacielos más alto. Y ahí estaremos otro año más, pues, repartiendo una beca y todos aquellos estudiantes que no se han inscrito con Unidream, pues animamos a hacerlo porque realmente es muy, muy revelador y muy, muy útil. Sobre EducoWay voy a pasar rápido, simplemente unas pinceladas porque creo que ya nos conocéis, todos los que estáis aquí en el webinar. Destacar que es la empresa líder de España con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la orientación universitaria. Estamos acreditados por varias asociaciones y muy importantes y relevantes como es UCAS a través del gobierno de Reino Unido, la acreditación del Ministerio de Educación, FELCA, ASEPROCE, Asociación de Cursos de Promotores en el Extranjero, aquí en España, ISEF, que es a nivel internacional, la organización más grande del mundo, y otras más. Fuimos nombrados como la mejor agencia española de estudiantes en 2022 por Net Global Conference y entre las 45 mejores agencias de reclutamiento de estudiantes del mundo. Tenemos un acuerdo con más de 100 universidades, pero esto no quiere decir que matriculamos en 100 universidades, sino que alcanzamos todas las universidades de la Unión Europea y con ello más de 30.000 carreras en inglés. Hemos gestionado más de 2.000 estudiantes a realizar sus grados universitarios en el extranjero. El año pasado fue un 98,1% de estudiantes admitidos, o sea, una conversión muy, muy alta. Siempre apuntamos al 100% y un año lo conseguimos, creo que fue hace 4 años. Colaboramos con los principales colegios en España y somos expertos en equivalencias y matrículas. Las universidades, muchas de ellas son top 100 a nivel mundial. Bueno, dicho esto, entrando en materia, yo quiero leeros unos titulares que a muchos os sonará y dice lo siguiente. Solo el 23% de los alumnos universitarios consideran totalmente acertada la decisión de su carrera.
viene siendo que uno de cada cuatro se sienten que han acertado realmente. El 48% se arrepiente o tiene dudas. La mitad de los que desean estudiar en universidades públicas no consiguen la nota necesaria para estudiar el grado deseado. Esto viene dado porque en España la forma de hacer a la universidad pública se basa exclusivamente en una cosa, ¿no? Que es una nota de corte, sin tener en cuenta pues, otros atributos y experiencias que el estudiante, el alumno pueda tener. Esto es muy diferente en Europa y vamos a hablar de ello. Solo uno de cada tres estudiantes afirma haber recibido una orientación universitaria adecuada. Quiere decir que el 66% de los estudiantes no. Bueno, para ello hacemos esta labor desde EducoWay y Unidream y esta colaboración. Yo creo que ayudamos mucho a la gente a ver otras oportunidades y a que tengan sobre todo más conocimiento y poder. Poder de decisión y poder de escoger mejor, que es de lo que se trata. Solo uno de cada cuatro alumnos de bachillerato tenía totalmente claro la carrera que quería estudiar en la universidad, perdón, claro, que quería estudiar y en qué universidad deseaba hacerlo. Es difícil, es una decisión complicada, ¿no? Con 17 años, saber qué es lo que quieres hacer, dónde lo quieres hacer. Y más si tienes la presión de un selectivo, una nota que es exclusivamente de España, un examen que es español, y de ello depende prácticamente todo, porque aunque tengas matrícula de honor, como te salga mal el examen de la EBAU, pues puede que, que no cumplas el requisito para hacer aquellas opciones que habías escogido. El 77% de los estudiantes se habría planteado estudiar fuera de España de haber conocido la existencia de becas y ayudas estoy aquí, económicas totales o parciales. Bueno, pues como he dicho, es traer las opciones y las oportunidades para que desde casa podáis analizar y escoger mejor. O desde las reuniones con los orientadores de EducoWay. Por lo tanto, una gran parte de las carreras universitarias más demandadas hoy en día son las que tienen las notas de corte más elevadas. Falta de una orientación adecuada durante las etapas educativas previas. Todo esto que estamos hablando y esta información no es una información que EducoWay la haya querido poner al azar. Quiero destacar que esto se ha hecho una encuesta a cientos de estudiantes durante el año 2023, encargado a una empresa externa, y luego se hizo eco en muchos medios, como puede ser en las noticias de Antena 3. Entonces, frente a esto tenemos un problema, ¿no? Que el 50% de los estudiantes, de los alumnos, eh, no consiguen la nota de corte para acceder. ¿Qué soluciones planteamos? Pues bueno, una de ellas, al final es un pack, pero una de ellas es aumentar el conocimiento sobre las oportunidades universitarias europeas, que ahora nos va a comentar Pablo, mi compañero. Voy a hacerme yo aquí más pequeño para que se pueda ir viendo todo. Un asesoramiento personalizado en base a las necesidades y intereses del estudiante. Os explico, por ejemplo, hay estudiantes que, bueno, creen que no consiguen la nota y no pueden acceder a determinadas carreras. Eh, un ejemplo podría ser un estudiante que quiera acceder a una ingeniería aeroespacial. Una nota de alta corte, una nota de corte bastante alta. Puede ser que en Europa sean números fixos, es decir, que hayan plazas limitadas para esa carrera. Y al estudiante le planteamos otra vía para llegar a su objetivo, que al final es ser un ingeniero aeroespacial, que es combinarlo con una ingeniería mecánica o una ingeniería aeronáutica y luego hacer un máster de especialización. Bueno, pues al final el tener ese conocimiento ayuda a poder elegir bien, que es de lo que se trata. Una colaboración conjunta con centros y otros partners para la orientación universitaria. Esa colaboración consiste pues, en charlas, en formación a los orientadores de los centros y en charlas a los alumnos y a los padres de ellos. Los requisitos de acceso acordes a la rama de estudio, es decir,
como hemos mencionado anteriormente, no hay una nota exclusiva de corte, sino que hay una serie de requisitos. La nota es importante, pero hay otra serie de requisitos como puede ser, obviamente, el nivel de inglés, porque las carreras son 100% en inglés, pero también aquellos como assignment, que es unas pruebas, unos ejercicios o entrevistas, o por ejemplo para los que hacen diseño un portfolio, o entonces en función del tipo de estudio, o del área o de la rama, vas a tener unos requisitos u otros, no es exclusivamente una nota de corte. Así es como funciona en Europa, en las universidades públicas, estamos hablando principalmente. Por lo tanto, esto lo que genera es una mayor probabilidad de admisión en la carrera que tú habías decidido como estudiante y, bueno, al final eso da un nivel de satisfacción muy alto, ¿no? Que no tengas que renunciar a tu sueño. Y como hemos dicho, el alto nivel de satisfacción. Entonces, ¿por qué hacer esto? Porque muchas veces, claro, en el segundo punto está la zona de confort. Muchas veces tenemos miedos. El miedo es un sentimiento que es natural y es fundamental y nos protege de muchos peligros, eh, pero hay que analizarlo y hay que tener valentía, ¿no? Eh, si no, no haríamos muchas cosas. Entonces, el viajar, el experimentar, el salir de la zona de confort, consideramos que es fundamental para aquellos que se quieran desarrollar. Te ayudaría también a convertirte en lo que quieres ser realmente y no, como muchas personas, pues renunciar a tu primera opción de estudios y pasar a una segunda que no te motiva tanto, pero como no te dio la nota, pues tuviste que hacerlo. Desarrolla un currículum internacional. Esto es tremendamente básico hoy en día para la mayoría de las empresas. Por ejemplo, en EducoWay nadie del equipo eh, estaría trabajando si no tendría un currículum internacional, no solo con estudios, sino con trabajo. Yo creo que es una forma y unos valores extremadamente altos para poder luego poder empatizar en todo tipo de situaciones. Todo esto también te hará convertirte en una persona realmente segura de ti mismo y tu talento, lo que viene siendo desarrollar las inteligencias, la intrapersonal e interpersonal, contigo mismo y con otras personas. El inglés obviamente se va a potenciar de forma profesional, que no es lo mismo que hablarlo, y el acceso a otros idiomas, que siempre es un extra, a nivel personal como curricular. Todo esto te dará una alta empleabilidad y de mayor calidad, es decir, que en puestos de trabajo vas a poder escoger mejor y con mejores condiciones. No solo remuneración, sino trabajo en remoto, poder ascender, etcétera. Una calidad universitaria y una relación directa con las empresas, porque es extremadamente práctica. Tendrás la oportunidad de visitar grandes multinacionales, hablar con CEOs, atender charlas, seminarios, etc. Y un nuevo yo. Desde EducoWay lo que queremos decir siempre es que un año en el extranjero vale por tres. Lo decimos siempre de la experiencia porque todos aquí, las 10 personas que trabajamos de forma eh, em, digamos 100%, porque luego hay colaboradores en plantilla, todos hemos vivido en el extranjero y en varios países varios años. ¿Cuáles son los beneficios? Pues quizás estoy leyendo mucho texto, ahora vamos a verlos en breve. Va a entrar mi compañero Pablo, vamos a ver los países, vamos a desengranar un poco cada una de las opciones y vamos a ver unas imágenes. Pero así por encima son universidades top en el ranking y de alta empleabilidad. No todo el mundo tiene que ir a universidad top 100 a nivel mundial, no fue mi caso, pero sí que una universidad en la que sea práctica, que se colabore con empresas, que sea resolutiva, que vea enfocado pues a aprender sobre todo haciendo para realmente tener esos conocimientos y tener esa seguridad cuando uno ya ingrese en el mercado laboral. Los grados universitarios es importante, muchos de ellos están 100% subvencionados o parcialmente. No veo condiciones mejores a día de hoy, pero no siempre es así y esto puede cambiar. Ya ha cambiado en algunos países, entonces, bueno,
De momento seguimos teniendo suerte de estar en la Unión Europea y tener oportunidades. La probabilidad de acceso, como os he dicho, este año ha sido del 98,1% con EducoWay. Prácticamente todas las personas que han hecho la matrícula han sido admitidas en sus opciones. Eso sí, fruto de una buena orientación del Departamento de Orientación, una buena matriculación y gestión de los documentos por parte del departamento y una buena gestión del alojamiento de forma personalizada por el Departamento de Alojamiento. Y sobre todo destacando la metodología práctica y resolutiva que tienen las universidades. Ahora sí, aquí, bueno, es donde quiero poner a mi compañero Pablo y quiero presentarle para que nos hable un poco de dónde de dónde puede estudiar cada uno. Pues, Pablo, ¿qué nos cuentas? Que he hecho yo un buen monólogo, habla tú un poquito. Buenas, José, gracias por introducirme. Y sí, aquí es cuando llegamos ya un poquito al contenido más práctico, más datos, ¿no? Que aparte de todo lo que has mencionado, que es súper importante, las soluciones que podemos encontrar en estos países, el por qué es importante estudiar en Europa, pues vamos a ver dónde, ¿no? En qué ventaja nos ofrece cada país, qué es más interesante para cada familia, cada estudiante, porque hay muchas situaciones diferentes. Y dentro de los, bueno, Europa tiene muchos más países. Nosotros, sobre todo, trabajamos o sistemas universitarios interesantes, pues destacamos estos 18, pero vamos a hablar de esos 18 de los más relevantes todavía, más información útil y los que más estudiantes eligen, ¿no? Nosotros hacemos la orientación con los estudiantes, siempre súper abierto, cada estudiante tiene sus prioridades diferentes, pero vamos a los países con más ventajas para ellos. Todos son siempre opciones 100% en inglés, todos son títulos oficiales, pero tienen sus características. Entonces, muy bien, esta es una tabla que hemos hecho. Realmente no nos vamos a detener mucho aquí, son muchos datos, pero no es para comentarlos ahora. Es algo porque os vamos a compartir esta tabla, toda esta información, os la haremos llegar a vuestros correos, ¿vale? Para que lo podáis ver con calma y creemos que es bastante útil esta comparación entre algunos de los principales países y los que más ventajas tienen. Vais a ver muchos datos, algunos que mencionamos siempre y destacamos, por ejemplo, es el de la metodología. Todos estos países vais a ver que tienen dos tipos de metodología de estudios diferentes entre las que podemos elegir. Está la tipo research, la de investigación, que es una que nosotros conocemos más en España porque es la que nosotros en España tenemos, la única que tenemos, por desgracia. Es una metodología, es una buena metodología, obviamente, pero es una metodología más tradicional, más basada en la investigación, muy enfocada, una metodología que esos ámbitos de investigación es perfecto para ellos, algunos grados de ciencias y demás, pero nos falta en España esa metodología de applied science, de ciencias aplicadas, que sí que podemos encontrar en Europa, en la mayoría de países de Europa. La metodología Applied Science la menciono brevemente y ahora, José, yo creo que tú lo vas a poder comentar mejor, ¿no? Porque estudiaste en ella, pero yo sé que para que entendáis unas breves ideas, es una metodología que se enfoca más en la empleabilidad y que el aprendizaje sea lo más práctico posible, lo más similar a la vida real, al entorno laboral de las empresas o de los sectores donde se va a aplicar y con esto, pues, fruto de que es tan práctica, pues se gana que el aprendizaje es un poquito más real, más aplicado y que los estudiantes tienen una empleabilidad, es decir, acceder en cuanto terminan al mercado laboral enorme, casi siempre cercana al 100% en nuestros países. Pero José, cuéntanos, porque tú estudiaste en Dinamarca, ¿no? Con esta metodología, ¿cómo fue para ti? Sí, bueno, pues mira, brevemente os cuento. Me sorprendió muchísimo. Yo venía de estudiar en España, realicé el último año y medio de carrera en Dinamarca. Entonces, nuestros exámenes eran realmente proyectos, trabajos en los cuales, pues, esos proyectos podían ser individuales o grupales. En los proyectos, se hacían también con colaboración con empresas. Eran las empresas las que en muchas ocasiones nos evaluaban, eran CEOs de las empresas y claro, es realmente sorprendente que, que el dueño de una empresa venga pues a evaluarte. Por otro lado, todos los exámenes los hacíamos con internet, con los libros, porque lo que se trataba era de analizar casos reales. Cuando digo reales, pues eran fusiones o joint venture de multinacionales. Me acuerdo un caso de examen que era Vestas, que es una de las más grandes a nivel mundial de wind power, de los molinos de
generadores de electricidad y Mitsubishi, que todos la conoceremos, del aire acondicionado, coches, etcétera. Y frente a esa fusión era un tomo de unos 18 20 folios, 6 horas de examen y ahí tendríamos que trabajar en los diferentes aspectos, ¿no? Era como el desarrollo de negocio, estrategia, finanzas, marketing, aspecto legal, pero siempre pudiendo utilizar en todo momento eh, ya te digo, internet, los libros, todo, claro, es algo que choca un poco, porque claro, venía yo de no pienses mucho, memoriza mucho texto y ya te diré yo en el examen a ver qué entra y qué no entra, será una sorpresa y claro, esto es totalmente diferente. No quiero decir que todo el mundo apruebe, pero vamos, si realmente te gusta la carrera que has elegido y sabes cómo funcionan las herramientas, porque al final son herramientas, en nuestro caso eran modelos de negocio. Yo lo que estudié fue International Sales and Marketing Management. A lo mejor la gente se lo estaba preguntando. Y es realmente muy satisfactorio, ¿no? Cuando tú terminas, o incluso antes de terminar la carrera, te sientes con mucho conocimiento, con mucho poder, vas a las empresas ya a aportar soluciones y las empresas en Dinamarca, en Holanda, en estos países, en Bélgica, ya te ven de esta forma, ¿no? Cuando vienes de estas metodologías. Destacar un par de cosas que es importante. Hay muchos viajes de estudio, pero más allá de ir a ver algo que pueda ser un museo, una ciudad como tal, eso era un poco secundario, que se hacía también, pero lo principal era ir a visitar multinacionales. Yo en mi caso fui a ver Volkswagen, que es la fábrica de Europa más grande, con una producción en su día esto era en 2013, de 3.550 coches cada día nuevos salían por la puerta. Imaginaros el monstruo de empresa. Entonces ahí estuvimos una semana entera visitando la planta, hablando con directivos, haciendo exposiciones para directivos, con muchos nervios muchas veces, ¿no? Porque claro, te vas a hablar de un producto que ellos conocían en inglés y te están evaluando y examinando estas personas, ¿no? Eh, entonces, realmente relevante. También fuimos a ver las siderúrgicas donde se producía el material, el just in time, que es una metodología que para no tener stock, pues 30 minutos antes de que se necesite la puerta ya te la fabricaban. O sea, cosas bestiales. Para que no se haya roturas de stock, cómo se gestionaba desde unos programas. O sea que un contacto muy fuerte con la industria. Y otra de las empresas en este año y medio que fuimos a ver, y te digo que era una universidad normalita, fue Airbus, la fábrica de aviones más grande del mundo. Luego está Boeing, que es en colaboración, es Alemania, la fábrica más grande. Tenemos en Madrid, Francia y un cuarto país que ahora no recuerdo. Sí, decir Italia, pero quizás me lo invente. Y entonces estuvimos también 3 días allí visitando la fábrica, pero que no es una fábrica, al final es un pueblo, son 15.000 empleados los que hay allí, en una extensión enorme. Fuimos por autobús, salimos por barco y ahí entraban y salían aviones. Y la gente se movía en autobuses dentro de esa fábrica porque eso era una ciudad. Entonces, claro, cuando realmente ves ese tipo de cosas y ves otro perfil de estudiante universitario en España que dice, no, estoy en tercero de carrera, me voy a la biblioteca a empollar porque tengo examen y lo tengo dentro de una semana y voy a memorizar todo lo que pueda. Entonces dices, uff, ahí hay como años luz. No sé si años luz, pero unos 20 o 30 años de diferencia sí. Entonces, perdón si me he extendido, pero es que como fue de tanto valor, en ese momento es cuando decidí que esto pues, se abriera para todo el mundo, ¿no? Y ya han pasado 10 años desde la fundación que fundamos EducoWay. Vaya, no, gracias José porque es súper interesante. Yo tengo la otra visión. Yo en mi caso, bueno, como acabo de comentar José, todos los compañeros del equipo de Ducoway, todos hemos estudiado fuera, trabajado fuera, tenemos esa experiencia que nos ayuda mucho en el día a día, a entender a los estudiantes. Pero en mi caso no tuve la suerte de hacer todo un programa fuera, sino que yo estudié negocios en España y conozco la metodología de research. Y la verdad es que después conocer poco a poco esos países, cómo enfocan, con tu caso José y con el de todos los estudiantes que van cada año y nos cuentan cómo es la metodología, la verdad es que te hace ver que es muy interesante y tiene ventajas. Aunque siempre decimos que hay estudiantes que cada uno encaja en una metodología de las dos, pero tener la oportunidad de elegir esa metodología
yo creo que tiene muchas ventajas. Y es algo que siempre mencionamos mucho porque la gente de España no conoce y es una oportunidad muy buena para ellos que tenemos en Europa. Y otros datos, casi que en esta visión general son muy importantes, los hemos destacado, es, por ejemplo, el inicio de matrículas, porque sí que es importante destacar que aquí no funcionan, estos países no funcionan como España. En España tenemos que esperar hasta el final de curso, hacemos los exámenes, hacemos la EBAU y entonces, según la nota que tenemos, a ver dónde puedo entrar, ¿no? Aquí no, aquí es un proceso que como no funciona con la nota de corte, no funciona con la EBAU, funciona con otros criterios, hay diferentes criterios, pero la mayoría de ellos no tienen que ver con la nota. Las matrículas se hacen mucho antes, ¿no? Hay algunos países incluso que desde bien empezado el curso, septiembre, octubre, ya abren sus plazas, ya abren sus procesos de solicitud. Podemos presentar matrículas, podemos conseguir la admisión durante el curso. Nosotros es una de las cosas que además que animamos a la gente porque es mucho, obviamente es algo comprensible, es muy ventajoso tener una admisión cuanto antes en el curso para la tranquilidad, para el alojamiento, etcétera. Y, y por eso empezar durante el curso, ese curso segundo de bachiller o incluso antes, como muchas familias hacen, es muy beneficioso. Y también por el segundo motivo, porque la dificultad de acceso en estos países varía mucho, varía mucho, también depende de la universidad que te fijes y demás, pero siempre tenemos el componente de que las plazas, no hay plazas ilimitadas en ningún sitio. Entonces, aunque haya países que sea más fácil, más difícil, nos den más tiempo, menos tiempo, son limitadas y el tiempo es importante. Por esos periodos de presentar la matrícula cuanto antes, que siempre es mejor. Ahora después vamos a enfocar, porque sabemos que puede haber familias, estudiantes que estén en segundo este año y estén pensando si han llegado a tiempo, si han perdido la oportunidad. Ahora vamos a hablar y destacar los países donde sí que estamos a tiempo, ¿vale? Pero para todos los estudiantes de cualquier edad, de cualquier curso, que se quede claro que hay que empezar el proceso cuanto antes mejor para tener todas las opciones abiertas. Y también destacamos otra cosa como, por ejemplo, los costes. Aquí tenemos una gran ventaja los estudiantes españoles, europeos en general, y es que estos países, que estamos hablando de los mejores países del mundo para estudiar, todos estos están en el top 10, 15 del mundo, sistemas educativos de una excelencia increíble, pero no sé, y que además nos están dando subvenciones directas al estudio y nos están dejando costes de estudio muy económicos. Algunos países 0 € al año, otros 1.600, 2.500, otros países como Reino Unido les saca un poquito más, pero tenemos una oportunidad, una relación calidad-precio increíble. Y luego, otros datos importantes, costes de alojamiento aproximados son los valores medios, hay mucho más caro y algo más barato, obviamente, o el desempleo, que también aquí tenemos una lista porque es muy importante, son países donde el desempleo son valores muy bajos, casi naturales, la gente que no trabaja es porque se encuentra, la mayoría de ellos en periodos de formación, de vacaciones, etcétera, y choca un poquito con el dato que tenemos en España, por desgracia, ¿no? Ese dato del 12,9% de desempleo en España que teníamos en 2022, bueno, pues uno de esos, una de esas razones por las cuales estudiar en Europa, aprovechar esta oportunidad es más necesario si cabe o más ventajoso. Pero dentro de toda esa información, yo creo que lo más interesante es que hablemos país a país, que destaquemos los países, ya las características, las ventajas que tiene cada uno de ellos. Y, Ujú. y para ello también hemos preparado una visión para que tengáis claro, aquellas familias que podéis estar ya en el último curso, cuáles están abiertos todavía y cuáles no. Carlos, vamos a mencionar. Mencionar, Pablo, que todas las carreras son 100% en inglés, ¿vale? Que aunque no lo tengamos en la tabla, gente se lo puede estar preguntando. Y luego, para todos los participantes que estáis ahora, al final de la presentación, que no nos queda mucho, podéis realizar todas las preguntas que queráis en abajo, ¿no? Donde pone chat, ahí podéis ir escribiendo desde ya, para que no las tengáis que apuntar en un papel o las podéis ir olvidando, no hay problema. Nosotros al terminar en unos minutos pasaremos a leer estas preguntas y las iremos contestando. El tema es que Exacto. no, que el asunto es que nadie se vaya con dudas, ¿no? Podéis preguntar lo que queráis porque, insisto, información es poder y sobre todo poder de decisión. Y con ello, como el webinar este es el último que estamos haciendo, hay opciones y como los periodos que tú has dicho, Pablo, ¿no? De aplicar, que se dice, ¿no? No sé cómo se dice en español. Siempre decimos de apply, pero de hacer la matrícula, ¿no? De hacer la Sí, matrícula o prematrícula. En España es mucho más tarde, en Europa es mucho antes y ya hay algunas opciones que ya se han cerrado, ¿verdad? Y hay otras que todavía sigan disponibles. Cuéntanos sobre esto. sí, ahora vamos a, bueno, hemos preparado muy visual para que lo tengáis claro. Hay
hay más países, pero estos son los 6 más interesantes que tienen todavía las opciones de matriculación abiertas, que podemos aprovechar la oportunidad. Y hay otros 3, los que veis a la derecha, que por desgracia ya han cerrado, que sería para el curso siguiente. Os hemos dejado algunos que son muy interesantes, lo que pasa es que son países donde se puede estudiar medicina, países tan interesantes como Lituania, Letonia, Eslovaquia, Hungría. Lo que pasa es que justamente hicimos hace poquitas semanas un webinar sobre esto, un webinar además exclusivo sobre estudios de medicina, que es interesante. Estuvimos con estudiantes reales, o sea, estudiantes que están estudiando actualmente en estas universidades de estos países. Está en nuestro canal de YouTube para quien quiera verlo. Hoy nos hemos centrado en los países que ofrecen estudios de muchos ámbitos diferentes. Y son estos 6 los que están abiertos ahora. Vamos a verlos uno a uno, vamos a comentar Mm. las características más importantes y, y bueno, y empezando por ejemplo, Holanda. Holanda es uno de los países más populares, más demandados y donde más estudiantes va a estudiar cada año. Es un país y bueno, tiene sus motivos. Al final es un país que tiene una metodología, tiene muchas universidades internacionales. Es un país que hace muchos años apostó por la internacionalización de, de sus estudiantes, de sus universidades. Ofrece casi 500 carreras en inglés, aproximadamente, 100% en inglés, que podemos acceder los estudiantes españoles haciendo pues un nivel de inglés B2 aproximadamente. Alguna universidad un poquito más exigente nos puede pedir el C1, pero con el B2 se puede acceder a casi la mayoría de ellas y con una calidad tan alta como, por ejemplo, siempre está en la décima posición o en ese top 10 de mejores sistemas universitarios del mundo. Además, luego, por ejemplo, individualmente podemos encontrarnos universidades de ese ámbito de research, de investigación, que son las que destacan mucho en los rankings. Universidades top 100 del mundo, también hay varias en el país. Y luego también hay muchas universidades de las de Applied Science, que pese a que no destacan en los rankings internacionales, rankings que miden mucho valores que son de research, propiamente de research, que son muy destacadas y que completan esa oferta educativa de grados en inglés tan amplia que tienen. Eh, el coste para los estudiantes europeos, además, tenemos una subvención muy importante. Solo tenemos que pagar 2.530 euros al año frente al coste real de estudiar, que el coste real de estudiar en estos países, en Holanda, por ejemplo, está en torno a los 9.000, 10.000, 11.000, depende del grado y del programa, euros anuales. Eso es lo que pagan muchos estudiantes que hay americanos, asiáticos, africanos, pero nosotros los europeos tenemos esta ventaja, ¿no? Holanda es un país donde hay muchas universidades públicas, pero también algunas privadas muy interesantes, que hay gente a la que le puede interesar, le puede resultar interesante. Y pues uno de los factores que tiene una tasa de desempleo, al igual que unos salarios medios en el país muy buenos. La tasa de desempleo era del 3,5% en 2022. Los salarios medios están en los 60 y pico mil euros al año. Y cuando hablamos de salarios medios es la media entre aquellos estudiantes o aquellos trabajadores poco cualificados y los muy cualificados. Los muy cualificados, en cuanto tienen más experiencia en este país, se cobran salarios de Se te va un poquito el audio, Pablo. Ahora sí, se acaba de ir. pues, Esto de último. acuerdo, avísame cualquier cosa que no se Sí, entienda. ahora mismo no se te está oyendo bien. Comentaba la tasa de desempleo que tienen tan buena y también que es en los salarios medios del país. No se oye bien. Se oye bien. No se está quedando. No. Avísame, eh, Si quieres resetearlo, puedo ir yo ayudando con Holanda mientras reseteas, ¿vale? Porque comenta, me lo del proceso si resetealo. quieres. Y destaco un par de cosas porque es interesante. Cuando Pablo comenta que es para los estudiantes españoles o de la Unión Europea, son estudiantes con nacionalidad de la Unión Europea, pueden acceder con estas condiciones. Es decir, que el año de la universidad solo cuesta 2.530 euros. Un estudiante que no tenga nacionalidad de la Unión Europea, por supuesto que también puede acceder a la universidad, pero el coste ya estaría en torno a los 10.000 euros al año. Es decir, la misma universidad, los mismos profesores, las mismas facilities, instalaciones, todo, siendo compañero, pues esa es una diferencia bastante significativa del precio. ¿Por qué? Pues por ser europeo, pues tenemos una serie de beneficios y yo creo que hay que aprovecharlos. ¿Qué pasa si la universidad es top 100 a nivel mundial? Pues nada, que sigue teniendo un coste de 2.530 euros al año.
hay algo que hay que destacar de este tipo de universidades, que son universidades realmente internacionales. Hemos estado en muchas de ellas, Pablo y yo hemos viajado por varios sitios, hemos estado en Breda, hemos estado en Ámsterdam, hemos estado en Leiden, hemos estado en Eindhoven, hemos estado, no lo sé, en Leeuwarden, muchas universidades y, por ejemplo, en Utrecht han habido hasta 100 nacionalidades por campus. Vamos a pensar que en el mundo no llegamos a 200 países, casi, pero no. Y hay hasta 100 nacionalidades en un campus. Es extremadamente internacional este tipo de universidades. Yo he estado en universidades, en la de Leiden, NHL Stenden University, y tenían en la parte de abajo una capilla, un centro budista y una mezquita para los estudiantes que nos la enseñaron. Luego al final no iba nadie, pero es un poco de la multiculturalidad de este tipo de universidades. Y nosotros también gestionamos estudiantes, tenemos estudiantes cada año más de fuera de España y de la Unión Europea, estudiantes pues, que nos contactan, incluso hasta de Costa de Marfil, hemos tenido 3 estudiantes. De Argentina, de Colombia, estudiantes que tienen nacionalidad de la Unión Europea y se pueden beneficiar de estos precios. Destaco una cosita, que al ser universidades internacionales, pues tienen acuerdos con universidades por todo el mundo. Entonces, los estudiantes normalmente nunca hacen la carrera completa en un país, lo hacen en un segundo y en un tercero. ¿Qué pasa si un estudiante de Holanda decide hacer una carrera y 6 meses o hace un intercambio pues en Japón o en Reino Unido o en Estados Unidos o en Australia? Y, por ejemplo, el coste de la universidad en destino de 6 meses podría ser 30.000 euros, pues que no pagaría absolutamente nada, ya que es un intercambio entre universidades, ¿no? Y se beneficia también de ello. ¿Probamos, Pablo, el audio? A Perfecto, ver qué tal. Sí, perfecto. ¿Qué ahora tal? sí. ¿Me escucháis, verdad? Sí, sí, perfecto. Muy Ya bien, está. muy bien, muy bien. Nada, genial explicado, José. Yo solo obviamente voy a añadir una cosa que es muy particular de Holanda, que todos los estudiantes nos lo dicen y que a mucha gente le interesa el tema de la facilidad de encontrar un trabajo mientras estudias, que es algo muy común, que la mayoría de los estudiantes de Holanda tienen un trabajo de unas horas semanales, además con bastante flexibilidad de los contratos. Comentaban estudiantes que hemos conocido este año, que han participado con nosotros en algún webinar también, o han venido a España directamente de las universidades a hablar con otros estudiantes, que les dan mucha prioridad a los estudios y les dejan a ellos elegir el número de horas semanales que quieren trabajar. Lo pueden ir cambiando semana a semana por si tienen más exámenes o menos. La verdad es que es algo que les permite trabajar y financiar un poquito esa estancia, que aunque los estudios son baratos, pues siempre viene bien ese ingreso extra. Y bueno, y también ahora vamos a hablar de Bélgica, es otro de los países más interesantes, es un país que ha crecido mucho tanto en el número de oferta de estudios en inglés como el número de estudiantes que están yendo cada año, tiene su lógica. En los últimos años no tiene tanta historia, no se abrió hace tantos años como Holanda, pero está dando pasos hacia ello. Tiene muchas ventajas para los países internacionalizarse, atraer talento y por eso se ha seguido un poquito la misma estrategia. Y ya podemos encontrar una variedad de universidades públicas tanto de research como de applied science, con las dos metodologías que ofrecen programas 100% en inglés, pues ya muy interesante. Una de las ventajas, Bélgica es un país que comparte muchas características, tanto culturales como económicas, con Holanda y con Luxemburgo. Esa región ha tenido mucha historia común y eso se nota mucho pues, en la cultura, en la tradición y también en el formato de los estudios. Los plazos de matriculación, por ejemplo, son muy similares. Ambos países abren al principio, en octubre, septiembre, los procesos de matriculación y ambos países tienen un sistema de matriculación que ellos llaman rolling admissions, que es que nosotros presentamos muchas matrículas en octubre, finales de octubre, principios de noviembre, estudiantes pues, que han empezado con nosotros, a lo mejor cuando estaban en primero de bachiller o en verano o en septiembre, y presentamos la matrícula en octubre y en unas 6, 8 semanas ya tiene sus admisiones condicionales, que al final del curso, cuando presentan el certificado de bachiller o la EBAU o lo que pida cada universidad, porque hay diversidad de requisitos, se convierten en admisiones oficiales, pero ya en noviembre, diciembre, en las vacaciones de Navidad ya tienen su plaza y eso es una característica muy buena de estos países. Em, ¿Qué podemos decir de Bélgica también interesante? Que es un país que comparte muchas cosas con Holanda, pero una de las cosas que no comparte es muy beneficiosa para ella, porque es más económico tanto los estudios, es un país que tenemos también una subvención directa a los europeos, mayor aún, solamente pagamos unos 1.092, 1.100 y poco euros al año por los estudios,
Y además también, sobre todo, que es un país que al no tener esa masificación o esa tan popular entre los estudiantes que quieren ir allí, los precios de alojamiento se han quedado mucho más económicos, mucho más normales que en Holanda, que es un país que también lo mencionamos, porque aquí siempre mencionamos a los estudiantes toda la información y luego ayudamos a solucionarlo. Holanda tiene un problema con alojamiento que es muy caro. Hay que preparar el proceso muy bien, como hacemos nosotros, para poder conseguir una opción de alojamiento muy buena. Bélgica no tiene este problema. Bélgica tiene unos precios de alojamiento bastante asequibles que permiten que sea una opción que cada año más estudiantes eligen para estudiar. Vamos a seguir con la lista de los países y Reino Unido. Reino Unido es otro de los países, bueno, a nivel de prestigio, a nivel de calidad de las universidades, a nivel de historia de estudios universitarios, es un país referente. Dentro de Europa quizás el más importante, dentro del mundo siempre en el top 5 y vamos, tiene cientos de universidades. Al ser un país que su idioma es el inglés, pues es país que más oferta educativa en inglés nos da para que podamos encontrar cualquier tipo de universidad en sus cientos de universidades públicas para estudiar, ¿no? Tiene esa calidad. Sí que es cierto bueno, hace unos años, por desgracia para nosotros, decidieron hacer el Brexit, decidieron salirse de la Unión Europea y eso ha tenido algunas consecuencias. Las consecuencias principalmente es que hemos perdido bueno, no sé si conocíais el préstamo estudiantil que teníamos los europeos, podíamos financiar los costes de matrícula, ese student loan que había ya no existe para nosotros y además, lo que son los costes universitarios, el tuition fee, la matrícula anual, ha subido. En la gran mayoría de universidades ha subido hasta los costes medios, ahora son unos 23.000 libras anuales. Al cambio un poco más porque al cambio se encarece un poquito. Pero a pesar de esto, hay algunas universidades todavía, no son muchas, pero las hay, que para seguir captando estudiantes o para ayudar a los estudiantes a que sigan yendo, que no quieren perder a los estudiantes europeos, nos ofrecen una especie de transition scholarships, una especie de becas transicionales para los europeos y todavía nos permiten esos precios que había antes de los 9.250 libras anuales. Con lo cual todavía es posible aprovechar estas oportunidades de estudiar en Reino Unido, que es un país que tiene una calidad excelente y para vivir pues también tiene muchas ventajas. Comentar que, como veis aquí, nosotros somos agencia oficial de UCAS. UCAS es la plataforma nacional para los estudios universitarios y es uno de los países que también abre más pronto el periodo de matrículas. De hecho, ellos lo abren cada año el 5 de septiembre, nada más empezar el curso. Hay unas pocas universidades, las más prestigiosas o estudios de medicina, cosas así muy particulares, que cierran muy pronto los estudios, pues desde el 15 de octubre, si no me equivoco, 15 de noviembre que Cambridge y Oxford cierran, o los de medicina, algunas pocas el 15 de enero, pero hay otras muchas que hasta ahora, mayo, junio e incluso algunas hasta verano, permiten hacer todavía matrículas y todavía se pueden encontrar opciones para estudiar este año en Reino Unido. Em, además, bueno, sí, exacto. Tenemos esa variedad tan alta de opciones en las que podemos encontrar. Y además de Reino Unido, el otro país que tiene esta oferta tan amplia de estudios, por ser otro país de habla inglesa, es Irlanda. Es otro de los países que nosotros solemos destacar, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, genial. Irlanda, el otro país de habla inglesa, otro país que ofrece, por lo tanto, más variedad de estudios 100% en inglés entre los que elegir. Otro país con, o sea, tradición educativa, una calidad educativa muy alta, a lo mejor no es tanta como Reino Unido o los otros países, pero aún así está entre el top 20 del mundo. Y que también este es un país que no es tan caro, tiene el beneficio de la inversión lingüística, ¿no? Igual que Reino Unido, pero con unos costes menores todavía. El coste para los estudiantes europeos suele ser unos 6.500 o 7.000 euros al año en las universidades públicas del país. Y además tenemos la opción de la beca SUSI, que tienen, que es una beca con la cual los estudiantes europeos, en función de unos criterios, ¿vale? Hay unos criterios, por ejemplo, hay un criterio de renta, que es importante también, pero bueno, podríamos llegar a aprovecharnos y que se reduzca a la mitad el coste de estudiar allí cada año. Además, Irlanda es un país que también tiene muchas universidades privadas que tienen algunas ventajas y donde los costes son más económicos que en otros países.
¿no? Por el entorno a los 4.000 y pico, 5.000 euros, 5.000 y pico. Hay opciones de universidades privadas también muy interesantes. Irlanda es otro de los países donde nosotros ayudamos cada año a muchos estudiantes a viajar y a estudiar. También es un país que abre el periodo de matriculaciones muy pronto, pero que, por suerte, bueno, y las universidades públicas de research del país lo cierran bastante pronto. De hecho, ahora mismo es verdad que las universidades públicas del país han cerrado los procesos de matriculación. Ya no es posible para este año. Pero como decía, como es un país que tiene esa oferta de universidades privadas muy interesantes, que aprovechan las universidades privadas y para ofrecer esas metodologías prácticas, esas conexiones con empresas que son realmente atractivas, pues estas sí que tienen esa flexibilidad de solicitudes y todavía están abiertas y nos permiten elegirlas y presentar la matrícula y ser admitidos para el próximo año. Entonces, vamos a completar la lista de países con Alemania. Es el quinto país que todavía está abierto, que todavía tiene el proceso de matriculación abierto y que queríamos destacar. ¿Por qué? Alemania, bueno, los motivos son obvios. Alemania es la principal potencia europea económica, es una de las principales mundiales, creo que es la quinta potencia mundial, uno de los mejores sistemas universitarios del mundo. Nos ofrecen una subvención directa a los estudiantes europeos muy grande también. El coste de estudiar allí en las universidades públicas es de tan solo unos 600 euros al año. Eh, y además también tiene esa diversidad de universidades públicas y privadas, cuyos costes de las privadas son un poquito más altos, 8.000 euros al año, pero siguen siendo realmente interesantes. Es un país que tiene una tasa de desempleo muy pequeña y es un país que tiene unos salarios medios muy altos también, sobre los 60.000, 70.000 euros. El proceso de Alemania, además, ahora para los estudiantes que estáis en segundo, tiene una ventaja importante, es que es muy tardío, es de los más tardíos que encontramos en Europa. De hecho, hasta el 1 de mayo podemos empezar a presentar las matriculaciones, con lo cual cualquier opción del país prácticamente todavía sigue abierta y hay muchos estudiantes que recientemente hemos lanzado ya sus matrículas completas y esperamos recibir las admisiones ahora pronto. Y esto es una ventaja para los estudiantes que estéis en primero o cuarto, pues bueno, hay que ser un poquito más pacientes porque tenemos que dejar todo preparado y esperarnos hasta el 1 de mayo, pero para los estudiantes que estéis en segundo año, pues puede ser una muy buena oportunidad, ¿no? para conseguir una admisión en Alemania. Ahora, queremos comentar los otros países que, bueno, me iba a dejar uno muy importante, que además es una novedad de este año en EducoWay. Estamos muy contentos porque es una opción muy interesante, que es Austria. Austria es un país, no lo hemos querido incluir aquí, porque es cierto que, bueno, las opciones de estudios todavía son menos que en otros países que hemos incluido y realmente es un país abriéndose internacionalmente, pero hay opciones muy interesantes de estudios en universidades tanto de research como de applied science, 100% en inglés. Las condiciones son muy parecidas a las de Alemania, es un país que también comparte mucho, al igual que el idioma. eh, y es otra oferta, otro país muy interesante donde buscar y que nosotros cada año estamos empezando a ayudar a varios estudiantes cada año a ir ahí a universidades de Austria a estudiar. Y ahora vamos a empezar con otros países súper interesantes como es Dinamarca, es uno de los países vamos, con más ventajas, pero que estos que vamos a hablar ahora ya, por desgracia, no están abiertos, no tienen el proceso de matriculación abierta. Dinamarca, comentar, por ejemplo, es uno de los países con más calidad educativa del mundo, está siempre en el top 5, si no es el top 5, top 10 de sistemas universitarios con más calidad del mundo. Universidades públicas nos ofrecen una subvención del 100% de los estudios, del coste de los estudios a los europeos. La tuition fee, la tasa de matrícula cada año son 0 euros. Y bueno, y además, pues igual que otros países que hemos hablado, comparte las características de una tasa de desempleo muy baja y un nivel de salarios muy alto. Además, es un país que tiene una característica adicional, una ventaja adicional que es única, que es que tiene la beca SU. La beca SU es una beca para que los estudiantes europeos que están en el país estudiando y además encuentran un trabajo pueden recibir una beca adicional, además de su salario que reciben, pueden recibir una beca adicional del gobierno que les dan mensualmente y que está en torno a los 500 euros netos que reciben cada mes. Con lo cual, imaginaros, es una ventaja, la verdad es que muy, muy buena y que hace que sea una opción muy interesante como país. Cualquier duda que tengamos sobre estos países, en las dudas finales o individualmente con EducoWay, estamos siempre encantados de contaros más. Ahora vamos a ir un poquito rápido porque, por desgracia, ya no están abiertos para este año. Queremos que sepáis las cosas más interesantes, pero tampoco podemos explayarnos. Estaría. Los últimos países que comentar son Suecia y Finlandia. Son países que, y al igual que Dinamarca, los países escandinavos nos ofrecen
los estudios 100% subvencionados. El coste de estudiar en universidades públicas del país, grados 100% en inglés, es de 0 € cada año. Y al igual, pues tienen otras cosas, otras características similares, es que tienen la calidad educativa es altísima, completan el top 10 de sistemas educativos con más calidad del mundo y que, pues igual otra vez otras características, las tasas de desempleo y los niveles de salarios que para los profesionales, tanto los juniors recién llegados al mercado laboral, como para sobre todo los seniors, que son los que ya realmente las cifras suben un montón, son muy buenas. En el caso de Dinamarca, por ejemplo, que es un país que durante muchos años ha tenido un eslogan de que estaban buscando ingenieros. Son países, estos tres, los mismos lo comparten, con sectores industriales muy potentes, empresas enormes y los salarios para los estudiantes, por ejemplo, de las ingenierías recién graduados, los fresh graduated, como les llaman, a veces eran hasta de 4.500 € al mes. Imaginaros, ¿no? El nivel de empleo y de calidad de vida que podemos tener en estos países. Estos, como decíamos, por desgracia no están abiertos, serían ya para el próximo curso, estudiantes que estén en primero o, bueno, para empezar los estudios en el curso 25-26, pero son otros países interesantes que tenemos en mente que podemos encontrar en Europa. Yo creo que hemos hecho ya un repaso a todos los países. Cualquier duda, cualquier cosa que no hayamos mencionado, cualquier duda que tengáis, nos comentáis ahora después. Pero creo que José puedes continuar con otra cosa muy importante que a los estudiantes les importa mucho cada año. Estupendo. Muchas gracias, Pablo, por la presentación de los países. Veo que están lanzando preguntas por el chat, preguntan por Suecia y demás. Pues bueno, cuando lleguemos al final, que vamos a terminar con el alojamiento y definir el servicio, pues en unos minutos podemos ir atendiendo a todas esas preguntas. Os animo a seguir preguntando porque vamos a leerlas y responderlas todas. El alojamiento, no por ello es algo menos relevante, ¿vale? Y aquí, pues bueno, ¿cómo lo puedo explicar de una manera bastante sencilla? Hay una parte que es lo que las familias se imaginan. Mm, Y las familias se imaginan pues que hay una amplia oferta y que está muy próxima a la universidad, que pues hay un servicio integral que me incluye todo, que la universidad me facilita el alojamiento, porque así lo he visto en universidades internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos o en el caso del Reino Unido, el primer año, que hay una pensión completa, ¿no? Esto es lo que nos imaginamos, esto es la expectativa que nos autocreamos en base a, pues eso, a nuestras creencias. Pero luego, una cosa es lo que te imaginas y otra cosa es la verdad. Para nada, hay una escasez de alojamiento altísima. Bueno, lo estamos viviendo también aquí, el boom de las residencias universitarias en ciudades como la que estamos, que es Valencia, pero Madrid, Barcelona, bueno, principales ciudades sobre todo. Em, Luego hay muchísimas estafas de todo tipo, es decir, gente que paga un dinero y se encuentra allí, pues ya no solo sin el dinero, porque al final es dinero, pero sin el alojamiento y muchos de ellos se tienen que volver. Em, Se convierten, claro, en batallas, porque al final es pelear por cada uno de los alojamientos, vas a visitarlo, el landlord decide si sí o si no, entonces, pues bueno. eh, y luego es complejo, ¿no? Porque hay unos requisitos y unos plazos, ¿no? Creemos que es lo que hemos visto aquí en España, que es vas a una inmobiliaria y una habitación, cuánto vale, lo pago, o un apartamento y lo pago, y no es así, ¿no? Hay unas formas de acceder pues muy diferentes, ¿no? Porque hay listas de espera, hay reservas, hay unos plazos que se abren, hay sorteos, no sabes qué día se hace, hay que entregar un depósito económico de hasta 3.000 euros, que a lo mejor no te lo devuelven. Entonces, se convierte en algo realmente complejo. La escasez, por ejemplo, en el caso de Holanda, que es donde más estudiantes ahora mismo están yendo, y yo he estado este año, pues en una presentación por el Ministerio de Educación nos confirmaron que había estudiantes que se habían quedado durmiendo en la calle y ha habido un problema enorme. Si no, es muy sencillo comprobarlo. Escribís en Google problema, alojamiento, universidades, Holanda y vais a ver noticias incluso en los periódicos españoles.
Pues vamos a partir de esta base y esta premisa, ¿no? No es el sistema americano de que pago una matrícula, los $40.000 o 50.000 o la cantidad que sea, y ya me dan el alojamiento en el campus. Para nada. Los alojamientos son de muchos tipos diferentes. Hay hoteles, bueno, student hotels, que no es que son hoteles, son student hotel para estudiantes, residencias públicas, privadas, residencias que están en el campus, fuera, pisos compartidos, apartamentos, habitaciones y cada una funciona con un sistema muy diferente. Respecto a las noticias que yo os decía, pues bueno, os he dicho que lo podéis buscar en Google, pero ya os lo he buscado yo en esta diapositiva. Aquí lo tenéis, ¿vale? La odisea de los estudiantes extranjeros, ta, ta, ta. Bueno, es, es, eh, es lo que hay ahora mismo. Entonces, claro, aquí pasa lo siguiente. Hay muchas familias que nosotros tenemos 3 departamentos, es un servicio integral que ahora explicaremos, y dentro del servicio integral hay 3 partes y la tercera es el alojamiento. Entonces, claro, el momento que un estudiante, una familia no acata los consejos que damos, que es básicamente que tal fecha hay que hacer unas acciones. Nosotros nos encargamos de todo, pero necesitamos pues colaboración con el estudiante y la familia, porque nosotros vamos a encontrar las mejores opciones acorde a las necesidades de la familia, siempre y cuando sean necesidades reales. Bueno, bonito y barato no existe. No puedo tener un piso grande, nuevo y en el centro de Ámsterdam o de Rotterdam o de Londres o por muy poco precio. O sea, eso no existe. Pero atendiendo a las necesidades, tampoco podemos nosotros elegir por el estudiante. La familia y el estudiante nos tienen que dar el ok. Si no se cumplen estas acciones, si no se revisan lo que enviamos, pues bueno, hay unos riesgos, ¿no? Y algunos riesgos pues, que el estudiante se opone pues, es a quedarse sin plaza, a que le estafen, a que se le pase el plazo, a cometer errores con documentos, etcétera, ¿vale? Al final, pues quedarte sin alojamiento. No es broma, este año anterior y el anterior ha habido miles de estudiantes que se han tenido que volver, algunos de ellos de Erasmus y otros para hacer la carrera completa, ¿vale? Em, pues bueno, el quedarte implican estas dos cosas. Em, ¿Qué es un plan de alojamiento? Pues un plan de alojamiento, pues tenemos un estudiante, un ejemplo, que al final el orientador, eh, después de unas reuniones y de ver un número de opciones que encajan con las necesidades de la familia, al final se seleccionan 3 por prioridades, porque son decisiones, son opciones más afines a las necesidades y con una probabilidad de admisión alta. Y luego pasaríamos, normalmente son en 3 ciudades diferentes, incluso pueden ser países diferentes, y en cada una de las ciudades, EducoWay pues puede tener 20, 30 o 30 y tantas opciones de alojamiento diferente. Lo que pasa es que nosotros trabajamos también con portales de alojamiento, donde bloqueamos alojamientos, con landlords, que son propietarios son grandes tenedores de alojamientos, y al final nos dan estos alojamientos porque hacemos una gestión muy limpia y porque al final del año, como hacemos miles de alojamientos anualmente, le damos unas tablas de estadísticas que tenemos internas y nos sabemos también los precios medios de ciudad, por tipo de alojamiento y etcétera. Bueno, todo este trabajazo le quiero dar las gracias desde aquí a Cristina y a Sonsoles, que es el departamento de alojamiento, y son 2 verdaderas profesionales de este ámbito. Entonces, volviendo a la situación, ¿no? Imaginaros, tenemos 3 universidades con 3 carreras y 3 ciudades diferentes. Por cada ciudad hay 20, 30 opciones de alojamiento. En base a las necesidades de la familia, escogemos como 3 acciones, es decir, una residencia de estudiantes que salen las plazas un día por sorteo y hay que estar atento, una lista de espera y un student hotel que se abrirá el plazo para las matrículas tal fecha, ¿no? Eso es en la opción uno. En la opción 2 seleccionamos otras 3 o 4 opciones y en la opción 3, pues como es más difícil para esta ciudad, escogemos 5 opciones. Como estáis viendo, son 4 opciones, son 12 opciones al final, 12 opciones de alojamiento. En algunas de ellas se complica porque a lo mejor
ya está disponible la opción, hay que pagar un dinero, puede ser hasta 3.000 euros de depósito, pero tú todavía no te has garantizado si tienes la plaza en esa opción, que puede ser tu primera opción, tu segunda o tu tercera. Como veis, se va complicando todo esto y a lo mejor hasta dentro de meses no sabrás si eres admitido o no, pero la plaza del alojamiento la has tenido que pagar. Entonces, todo este cúmulo y esta complejidad, hay una ingeniería del alojamiento que desde el departamento de EducoWay nos encargamos de todo para que no se pierda ninguna de las oportunidades de alojamiento, ¿vale? Y optando a las mejores opciones en base a las necesidades de cada uno, presupuesto, ubicación, tipo de alojamiento, etcétera. Em, ¿Vale? Y esto es básicamente lo que os he estado mencionando de que, bueno, hay imprevistos, hay cancelaciones, hay sorteos. Nos pasa mucho, no estaría bien que eche aquí la bronca a algunos de los estudiantes, pero cuando reciben algún email, la única obligación, bueno, vamos a decir, la básica es cada email que reciban nos los tienen que reenviar. Es importantísimo. Entonces, al final, no podemos recibir, gestionamos más de 300 estudiantes al año para hacer la carrera completa. Son miles de alojamientos, porque son varios alojamientos por estudiante. Entonces, lo que pedimos es de cada email que recibáis, nos lo enviéis al momento, al departamento correspondiente y nosotros nos encargamos de todo. ¿Y quién hay detrás? Pues el equipo, somos un equipo de 10 personas, un equipo heterogéneo, internacional, multicultural, plurilingüe, capaz de empatizar porque todos hemos vivido fuera, hemos estudiado fuera, desde Miami, Bélgica, Polonia, como Pablo hasta en Bélgica, en Polonia, Australia, Estados Unidos, bueno, ya mencioné antes, Venezuela, Lituania, Irlanda, Francia, Dinamarca. O sea, Canadá, en el caso de Vanessa, o sea que como podéis ver, conocemos bastante. Y aquí pues tenemos a Sonsoles y a Cristina, las compañeras del departamento de alojamiento, como os he mencionado anteriormente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí rápidamente nos encargamos de todo y todo es un servicio 360 y son tres patas: la orientación vocacional, la gestión documental de matrículas y la gestión del alojamiento de forma personalizada. ¿Qué entra en cada uno de ellos? Pues en la primera parte, que son tres departamentos diferentes, en la orientación vocacional, pues un análisis del perfil del estudiante, una búsqueda y propuesta de acciones posibles en base a preferencias de las competencias, perdón, creación de redes de contacto entre estudiantes en situación similar y acompañamiento durante todo el proceso. Básicamente, encontrar las mejores opciones para cada estudiante, según las necesidades. En 20 países que ya hemos gestionado, hemos enviado estudiantes a 20 países y todas las opciones universitarias en inglés. Es complejo al principio, pero hacemos un filtrado rápido para llegar y encontrar esas 3, 4, 5, 6 opciones que mejor encajan con el estudiante. La parte burocrática, documentación, matrículas, requisitos, convalidación de estudios, resolución de incidencias. Ahora no he sido admitido porque hay un problema. Nosotros nos encargamos de subsanar todo, de realizar las tramitaciones juradas, todos los pasos, ¿vale? Todo esto, aparte que lo estamos haciendo, lo vais a poder ir viendo en un portal, que es el portal del alumno. Podéis ver vuestras matrículas, en el estado que están, el alojamiento enlazado a la web, a la ciudad, podéis subir la documentación, podéis realizar los pagos automáticamente. En el momento que hacemos un cambio, al segundo está en vuestro portal del alumno. Es un portal del alumno exclusivamente diseñado por EducoWay, por nuestra trayectoria y nuestra experiencia, y es específico, no existe para nadie más, es solamente nuestro y atiende perfectamente la necesidad de las familias y nuestras a nivel interno. Y la gestión del alojamiento, como os acabo de explicar, que no por ello, porque es el último, es menos importante, pero todo muy, muy detallado, desde el análisis del mercado, filtrado de alojamientos. Muchas veces nos piden que expliquemos más, pero si nos paramos a explicar todo lo que hacemos, al final no hacemos. Entonces, al final lo que se trata es de encontrar las mejores opciones para los estudiantes. Estudio de las necesidades, realizamos este plan de alojamientos que hemos mencionado antes, ¿vale? Em,
es muy importante en muchos de estos plazos, uno se inscribe hasta con 6, 7, 8, 9 meses y en algunos casos hasta con año de antelación para solicitar un buen alojamiento, según la ciudad y la demanda. Y todo ello, pues digamos que lo podemos hacer en 5 pasos, ¿no? Que es presentarte las mejores opciones según tus necesidades, asesoramos correctamente la elección de qué carreras en base a tus necesidades. Nunca te vamos a decir, haz esta y esta carrera aquí, 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 sino que en base de lo que tú nos has dicho, pues creemos que estas son las mejores opciones y las que mejor encajan. ¿Qué te parece? Y es el estudiante con la ayuda de la familia quienes validan esas opciones. Conseguimos el acceso a la universidad de elección. En este caso, el año pasado, el 98,1% de nuestros estudiantes fueron admitidos. Nos encargamos de todo el tema burocrático, obviamente, y del alojamiento, ¿vale? Y ayudamos a la puesta en marcha ya de- del viaje. Conclusiones. Subvenciones para estudiantes europeos, matrículas desde 0 euros, universidades realmente interesantes, carreras realmente potentes desde 0 euros. ¿Esto es para siempre? Pues no, porque las cosas cambian. En Reino Unido, por ejemplo, hace unos años bastantes era como unos 3.000 euros al año y ahora son unos 25.000 pounds al año las mismas universidades. Pues bueno, las oportunidades se llaman oportunidades porque están un tiempo, ¿no? Son efímeras, no son permanentes. Luego, requisitos, pues la mayoría no hay una nota de corte, en la mayoría de opciones, dependiendo la universidad y la carrera. Y luego desde un B2, pues ya puedes acceder a estas universidades. Las de más ranking, pues te van a pedir un C1. Los países que hemos visto y alguno más, todos los títulos son oficiales o reconocidos por la Unión Europea, por el sistema de transferencia de reconocimiento de créditos, y la metodología extremadamente práctica, junto a la colaboración con empresas. Te vas a divertir, vas a aprender haciendo, no vas a memorizar y a escuchar un rollo pues como el que estamos contando hoy aquí, pero es que no puede ser de otra forma, pero ahora vamos a pasar a responder vuestras preguntas. Es el momento de solicitar la consultoría, es totalmente gratuita, damos toda la información. Los que estéis en segundo de bachiller todavía tenéis algunas opciones, os animaría cuanto antes. Los que estéis en primero, pues normalmente también se suelen informar sobre estas fechas y al final, cuando deciden contratar nuestros servicios, es sobre julio, que ya no tienen clases, y agosto, para en septiembre ya empezar con todo. Muchas veces lo que hacen es, ya al haber empezado el proceso, hacemos una serie de recomendaciones y en verano, pues en uno de esos de los viajes de familiares o de vacaciones, pues aprovechan a ir a estos destinos y visitar los campus de las universidades, la ciudad, el entorno y demás. Em, ¿Y por qué con EducoWay? Pues oye, llevamos ya 10 años de experiencia, somos la principal agencia en España de orientación universitaria, estamos acreditados, son más de 2.000 estudiantes que han decidido hacer los grados universitarios con nosotros en el extranjero, pioneros en el servicio, 98,1% de estudiantes admitidos y, como hemos dicho, de renombre. Entonces, sin más, y terminando con esta frase, pues la persona que llega más lejos es normalmente la que está dispuesta a hacer y atreverse, es decir, la que sale de la zona de confort y arriesgarse y ser valiente. A partir de ahora dejo de compartir la presentación y pasamos a las preguntas. A ver, mira, Pablo, que hace poco que hicimos el webinar. Pero se me ha quedado aquí la presentación. ¿Dónde era? La parte de compartir. Bueno, podemos. Si quieres que empiece Sí, yo respondiendo alguna de las dudas, mientras sí, tanto, sí, por ejemplo, porque así sí. hay. Nos comentaba, Nuria nos preguntaba sobre Suiza. Es un país que no hemos incluido, sí que está en el mapa que hemos mostrado, porque es uno de los países que manejamos y conocemos, pero no hemos hablado sobre él por una razón, porque Suiza es un país donde la educación en inglés no está en las universidades públicas. Entonces, para estudiar en inglés tenemos que ir a universidades privadas y son universidades que tienen un coste para estudiar bastante elevado.
estábamos hablando de unos 20.000 euros al año o más. Para estudiar en las universidades públicas se estudia o en francés o en alemán, depende de la región. Hemos hecho matrículas en Suiza, la verdad, en la Universidad de Ginebra. Eh, no sé si lo recuerdas, Pablo. Sí, 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 Sí. sí, claro. Pero claro, en francés. Entonces, claro, en inglés yo creo que a lo mejor pueden ir ya poco a poco metiendo opciones. Pero claro, necesitaríamos una opción 100% en inglés, sería difícil acceder, habría que verificar. Pero bueno, nos gustan los retos y hacemos un trabajo siempre personalizado, ¿no? También en Francia este año hemos matriculado en la Sorbona, en la Universidad para Matemáticas, que en el ranking mundial, no recuerdo amigo en cuál está, pero está en el top 5, puede ser, en matemáticas, Sí, si no recuerdo mal, Ujú. era la tercera del mundo. O la tercera. Vale, pues Nuria nos sigue preguntando, dice, yo te pregunto y Pablo nos contestas, ¿vale? ¿Los bachelors equivalen, es una pregunta, a los grados en España? ¿Por qué en España son 4 años y en Europa entre 3 y 4? Lógica la pregunta. Claro, y sí, la primera pregunta es un sí. Bachelor es el término que se utiliza en inglés, pero la traducción es un grado universitario para entendernos. Y la segunda pregunta, que es lógico que a lo mejor nos puede llamar la atención, y bueno, y esto viene de cuando se unifica la educación en toda Europa. Al final hay países que están haciendo, tienen cultura de hacer grados de 3 años, otros que tenían cultura de hacer grados de 4 años, y se establece un sistema de niveles de educación y al final lo que se prioriza es si el nivel es el equivalente a un grado universitario, que siempre lo es con este tipo de estudios, nos da igual que sea de 3 años o de 4 años, nos da igual que sea 180 créditos o 240 créditos, que es el equivalente. Todos ellos van a ser reconocidos como grados universitarios siempre que cumplan con ese mínimo de 3, con lo cual Correcto. tenemos esa ventaja. Cabe destacar que la mayoría de países de la Unión Europea suelen ser 3 años o desde 3 años ya tienes la titulación universitaria. En la mayoría, hablo de los principales, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica, etcétera. Y también, que parece que el tiempo pasa muy deprisa, y es verdad, pero en 2012 cambió. Hasta 2012 teníamos la carrera que eran 3 años y el máster eran dos, que lo recordaréis, ¿no? La diplomatura y licenciatura. Entonces había un ministro de Educación, el ministro Berg, que fue un poco polémico también por ciertas actuaciones, y ahí lo que hizo es del 3 más 2 al 4 más 1, es decir, la diplomatura y licenciatura 3 más 2 pasamos al grado, que eran 4 años, grado universitario, más un año de máster, que sería ya el grado completo. Al final vienen siendo 5 años, ¿no? Hubo manifestaciones, yo las recuerdo, y eran 3 más 2 en las pancartas, y recuerdo mucha policía, helicópteros y demás. Bueno, al final una manifestación, pero bueno, importante. Y se quedó así. Entonces, había algunas universidades, el año pasado creo que fue o hace dos, catalanas que todavía tenían carreras universitarias de 3 años y eran muy poquitas opciones y ya digamos que las erradicaron. O sea que ahora en España, pues bueno, es así. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es mejor, 3 años o 4 años? Pues al final es lo que uno aprenda y el conocimiento y lo que sepas hacer. Hay carreras pues que a lo mejor sí que necesitas 4 años y más, como es medicina son 6, pero aquí ya me mojo y una opinión para hacer una carrera de business, yo creo que no es necesario 4 años. 3 años, sobre todo aprender haciendo, como en los casos y los ejemplos que yo os he comentado. A mí que me hagan 20 exámenes y me pongan muchas cosas en papel y muchas preguntas y memorice y haga un plan de tal, o sea, es aprender haciendo, aprender haciendo. Entonces, bueno, eso es la situación. Yo creo que se lo hemos podido explicar y con ejemplos, Nuria. Y Víctor nos hace otra pregunta, que ¿es complicado homologar los títulos obtenidos en estos países en España? Buena pregunta. Sí, buena pregunta, pero la respuesta por suerte es que no. De hecho, para explicarlo bien, podemos decir que realmente no es necesario directamente. Estos grados son grados que por ser parte del sistema europeo automáticamente van a ser reconocidos, que si tienen su sistema de equivalencias y demás. Con lo cual, pues tenemos esa ventaja de que automáticamente podemos venir, estudiar un máster, trabajar y demás. De hecho, si quisiéramos obtener por algún motivo un documento español, hay un proceso más sencillo que la homologación como tal, que es la equivalencia.
que viene a decir que mi título extranjero de otra universidad es equivalente a un título español. Es un proceso que es más sencillo que el de la homologación como tal y que por suerte, como mencionaba, no es necesario. Solamente quedan, es cierto que quedan, hay algunas pocas profesiones, aquellas profesiones regularizadas, por ejemplo, la de abogado, de médico, ingenieros, arquitectos, hay algunas profesiones de ese tipo que sí que es cierto que piden la homologación, pero por suerte son pocas y aún así cuando son estas, pues el proceso no es difícil, simplemente pues una gestión con el ministerio, pagar unas tasas, preparar los documentos bien, pero por suerte no suele ser necesario y si hace falta que hacerlo, Ujú. Pablo, se sí. cortó. Vale, estupendo. Estamos hablando siempre de universidades públicas o privadas adheridas a públicas de la Unión Europea. En el caso de una universidad con una titulación canadiense, estadounidense, pues ahí te meterías en temas de homologación y pasarían años. La palabra son años. Entonces, en nuestro caso son todas universidades públicas o alguna privada, poquitas, pero adherido al sistema público. Por lo tanto, no hay problema. Mauren, ¿hasta qué fecha cierran las inscripciones en Irlanda? Sí, aquí tenemos, como mencionábamos, podemos hacer la diferencia de las universidades públicas, que cierran bastante pronto, cierran en febrero, es la primera fecha, y luego es cierto que tienen una segunda ronda de matrículas, las late applications, que no todos los grados están, solo algunos, que creo que terminan en abril, si no recuerdo mal. Y luego están las universidades privadas. Como mencionábamos, es una alternativa interesante en muchos casos. Hay muchos estudiantes que encajan muy bien lo que ofrecen estas universidades privadas de Irlanda y esas son más flexibles en plazos. Hay muchas ahora mismo, de hecho yo diría que la mayoría, en mayo todavía la mayoría, a partir de junio, julio es posible que empiecen a cerrar por el tema de las plazas limitadas que comentábamos, pero todavía están la posibilidad abierta de hacer estas matrículas en universidades privadas. Ujú. Estupendo. ¿Dónde estudiar una ingeniería informática? Y luego también dónde estudiar el doble grado de matemáticas con ingeniería informática. Sí. Eso nos pregunta Nuria. Sí, aquí ya van subiendo dificultad las preguntas, ¿eh? Aquí ya es más particular. Bueno, ingeniería informática, por suerte, es un campo que se ofrece en muchos países. Es un campo pues, con todo el futuro del mundo, con un montón de empleabilidad en diferentes sectores y se puede estudiar en muchos países. Las ingenierías, por ejemplo, desde Dinamarca, Suecia, Alemania, Holanda, Bélgica, prácticamente todos los países que hemos mencionado ofrecen esta opción. Luego, algún orientador de EducoWay, conociendo mejor tu caso, y tus necesidades, te podría decir alguna universidad concreta, alguna ciudad concreta donde realmente resulta muy interesante porque manejamos muchas variantes, ¿no? Desde presupuestos, con qué quieres combinar la carrera, coste, etcétera. Pero en general, la ingeniería informática, por suerte, es un grado que se encuentra en un montón de países. Ujú. Em, la segunda pregunta es más complicada, porque sí que es cierto que dobles grados, lo tenemos en España, no son nada comunes en Europa. De hecho, probablemente solamente países como Reino Unido o Irlanda, por el hecho de esa gran oferta de estudios en inglés, porque todos sus grados son en inglés, tienen un abanico de dobles grados amplios entre los que elegir. La mayoría de opciones que hay en Europa no hay doble grado, pero por otro lado, realmente no siempre es necesario, porque tenemos grados como grado de 3 años, ingeniería informática, por ejemplo, que puedes hacer luego un máster en matemáticas en un año más en otro país o en 2 años en el mismo país y con la misma duración que lo que cuesta un grado, doble grado en España, pues tienes dos titulaciones en Europa o incluso grado más máster. Correcto. Al final lo que tú estás hablando, Pablo, porque Pablo tiene muchos roles dentro de EducoWay en estos 7 años y pico, y sigue haciendo orientación una parte de su tiempo, ¿no? Como un 35-40% del tiempo, hace esta gestión y tú hablas de cabeza y de memoria. Hay un departamento de orientadores, 5 orientadores, pero claro, tenemos unos sistemas, una metodología y obviamente dentro de las 30.000 carreras, pues no, no podemos decir exactamente todas las opciones que hay. Lo que hacemos es buscar bien y tener nuestra metodología de encontrar las mejores opciones. Entonces, en la orientación que se hace a las familias, pues ese es el trabajo, ¿no? Primero validar y entender las necesidades, que eso es así, que es lo que quieren, por qué lo quieren, y luego ya plantear todas estas opciones con las diferentes, eh, pues bueno, no me sale la palabra, pues peculiaridades de cada una de ellas.
Emiliana Olmeda, uy, qué bien. Mira, dice, doy fe que la hacen bien. Tengo un hijo ya en la universidad, gracias a EducoWay, y la segunda también la pondré en sus manos. Que quede claro, Emiliana no le hemos pagado, lo ha escrito totalmente de forma voluntaria. No sabíamos ni que estaba en el webinar. Es una de tantas familias que ha confiado en EducoWay. Muchísimas gracias por las palabras y, y qué Sí, bien, nos sí, alegramos muchísimo. qué ilusión, ¿no? Porque la verdad es que es verdad. Creo que no lo llevaba yo, lo llevaba un compañero mío, lo llevaba otro orientador, Álvaro, pero además creo que hemos hablado con él estos años, con Juan Ignacio, lo conozco, yo también he hablado, he tenido la ocasión alguna vez y es un crack. Así que nada, Emiliana, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que nos ayuda mucho todo eso y los reviews que ponéis en Google, que siempre estamos en casi las 5 estrellas. 5 no puede ser porque, vamos, sería muy raro, ¿no? Tenemos más de 100 reviews, pero vamos, el 4,8, 4,9 estamos ahí siempre. Y Mauren, tenemos aquí la última pregunta, ¿vale? Si tenéis alguna más la podéis ir haciendo ya y si no, terminamos con esta. Y dice lo sí, perdón, dice lo siguiente. Una duda en cuanto a la acción que tenías en vuestro programa de FP a grado. Ahora explicamos qué es FP a grado porque es un servicio diferente, ¿vale? Para otro perfil de estudiantes. Estoy actualmente en segundo de FP, de formación profesional, que aún me faltan las prácticas para titularme este 2023-2024 en ADM, que será Administración y Finanzas. ¿Habría posibilidad de postularme a un grado habiendo aprobado todas las asignaturas, pero quedando pendiente las mencionadas prácticas? Vale, Maurel lo que quiere es, nosotros tenemos varias líneas, una es orientación universitaria, que es en la que estamos hoy. Hace un mes y algo estuvimos en medicina en Europa, algo muy vocacional, sigue siendo carrera universitaria, pero muy específico, con unas formas de acceder diferentes, hay que organizar exámenes. Bueno, lo explicamos hace unos meses, a mes y medio en ese webinar, y también hace unos meses, 3 o 4, explicamos la línea FP a grado y claro, la pregunta yo la entiendo. Es decir, lo que hacemos es con esa titulación de ciclo formativo grado superior, tenemos un servicio pionero que es convalidar los 2 años por los 2 primeros años de año universitario y acceder a los últimos años de carrera universitaria. 1, 1,5, 2. Le queda pendiente las prácticas. Lo normal, Pablo, es que tenga que tener las prácticas terminadas. Sí que hemos conseguido alguna excepción en algún caso, dependiendo del caso del estudiante y de la universidad de destino. O sea, yo creo que esto es algo muy personalizado y deberíamos hablarlo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Exacto. Así, a nivel general, para que se entienda bien y se conozca, es verdad que lo general que todas las universidades piden haberte graduado, ¿no? Tener Ujú. ese título de grado superior español, que son 2 años de estudio, son 120 créditos, y por eso, y gracias a esto conseguimos en muchas universidades públicas de muchos países, públicas y privadas de diferentes países, con un montón de ventajas, acceder directamente al tercer año. Y en un año y medio, terminar el grado, ¿no? Es el servicio de grado que comentaba José. Por lo general no podrías, pero sí que es cierto que, bueno, esto siempre hay que entender bien cuánto te falta, cuándo lo vas a conseguir, porque hay algún país que puede ser más flexible que otro, con lo cual yo te animaría a contactar con nosotros, explicarnos un poquito mejor y verlo. En cualquier caso, también es importante, algo que en España no existe. En España todas las universidades comienzan sus estudios en septiembre y si no llegas a septiembre te esperas al septiembre del año siguiente. En Europa también importante conocerlo, muchas universidades, muchos países ofrecen lo que se llama un winter intake, que es la oportunidad de empezar los estudios desde cero, igual que empiezas en septiembre, pero empezar en enero. Esperar solamente 6 meses y empezar tus estudios. Con lo cual le ganas 6 meses al plan que sería en España. Esto sería siempre una opción. Y si hubiera mucha suerte o conociendo el caso, quizás se pudiera hacer en septiembre y si no, pues podríamos ayudarte a acceder en enero y ganarías seis Mm, meses. exacto. Pues muy bien, ya López nos dice muchas gracias por todo, la información ha sido muy útil, nos alegramos muchísimo. Me pondré en contacto con vosotros, tengo que abandonar la reunión, tengo que embarcar. Gracias, pues feliz viaje y muchas gracias por la asistencia. eh, a, a López y a todos, a Mauren, a Emiliana, a todos los participantes que habéis estado aquí. Ha sido un placer poder ayudaros, poderos daros conocimiento. Al final es toda Europa en una horita y poco, hora y media.
traer toda la información lo más condensada posible, la más relevante, los selling points de cada país, del servicio que ofrecemos, de cómo lo hacemos. Normalmente traemos testimonios de estudiantes. em, pero bueno, desde el equipo de EducoWay estamos aquí a vuestra disposición. Si solicitáis la consultoría, ya sabéis que es gratuita la primera consultoría, os informaremos y os ayudaremos en todo lo que podamos. Y aquí estamos a vuestra disposición. Gracias, Pablo, por otro webinar, el cuarto, quinto creo de este año y ya el último de este curso. Y gracias a Unidream por la colaboración y nos vemos pronto. Bueno, tan pronto como mañana en el Colegio Los Naranjos en Gandía, en esa semifinal de Valencia que van a quedar los mejores participantes para luego ir ya a la final en Madrid en la Quinta Torre. Eh, Así que nada, muchas gracias, feliz tarde y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos.